Viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que
Al noroeste de México, en la zona montañosa, existe un lugar mágico, con los paisajes más bellos e imponentes de América, conocida como la Sierra Tarahumara. Es un área de más de 60.000 kilómetros cuadrados con extensos bosques de coníferas, praderas, montañas y caudalosos ríos que serpentean a lo largo y ancho del estado de Chihuahua. Enormes montañas y profundas barrancas hace que este lugar sea hostil e inhóspito. Aquí, los únicos habitantes son los Rarámuri, una comunidad indígena capaz de recorrer largas distancias por los caminos más complicados y llenos de obstáculos. Son reconocidos a nivel mundial por su habilidad y resistencia física. Ellos han adquirido esta condición única por el entorno en donde viven. Ellos se autodenominan como Rarámuri, que traducido al español significa pies ligeros, dando honor a su nombre. Han permanecido en esta zona desde sus antepasados durante los últimos 400 años, desde la llegada de los españoles a estas tierras. Llegaron a este lugar de acantilados huyendo de aquellas personas que para ellos eran extrañas en aquella época, trasladándose hasta este lugar remoto para refugiarse de la invasión. En la actualidad, gran parte de estos cañones no han sido explorados por el ser humano, por lo que aún existen lugares inexplorados donde existen peligros de todo tipo. Perderse aquí es casi seguro. Hablaré acerca del tejuino, una bebida ancestral de nuestra cultura rarámuri.
También les daré una breve explicación del proceso para la elaboración de dicha bebida. El tejuino es una bebida considerada sagrada en la cultura rarámuri. Básicamente está hecha a base de maíz fermentada y se utiliza principalmente para hacer algún trabajo en conjunto, como la construcción de una casa, para preparar las tierras de siembra, para el cultivo, para agradecer a Dios por las cosechas o simplemente para la convivencia entre vecinos de la comunidad. Además, nunca puede faltar en las fiestas importantes del año, como la Semana Santa, el 12 de diciembre, Año Nuevo o en las fiestas patronales de cada comunidad. Su preparación es todo un arte, ya que se requiere de tiempo y mucho trabajo. Mayormente son las mujeres quienes se encargan de elaborar dicha bebida. Es una bebida principalmente para adultos, ya que contiene cierto grado de alcohol por la fermentación de la misma. El primer paso para la elaboración es desgranar el maíz dependiendo la cantidad que se vaya a elaborar. Después se pone a remojar durante 3 a 4 días bajo el agua hasta que empieza a brotar el maíz. Es justo cuando deben sacar del agua. Segundo paso. Se pone a cocer el maíz en agua hasta el hervor. Luego se retira del agua para moler el metate o molino. Luego se vuelve a verter de nuevo al agua de donde fue retirado para nuevamente hervir. Una vez hervido, se procede a extraer el gabazo o asiento, dejando el líquido disuelto sin dejar que se apague el fuego y siga hirviendo por un tiempo prolongado. Una vez que está listo, se agrega una planta o hierba silvestre llamada pasiáguare. Esta se remoja en agua caliente y al igual que el maíz, se procede a moler para agregar a la bebida. Esto sirve para darle cierto sabor y suba el nivel de alcohol. Se deja reposar en un aproximado de 12 horas hasta que vuelva a la temperatura ambiental. Mientras tanto, se puede hacer la invitación a que pueden venir a probar y a convivir. Mientras los hombres trabajan, les llevan la bebida hasta el lugar del trabajo, mientras las mujeres se encargan de preparar la comida para los trabajadores. Después de concluir el día, se reúnen todos para convivir en armonía hasta terminar dicha bebida. En ocasiones pueden durar hasta 2 o 3 días tomando, cuando es poca la gente que acude a dicha invitación.
para los rarámuri han aprendido a sobrevivir en este entorno y gracias a ello han adquirido esta condición única de recorrer grandes distancias por los caminos más complicados y accidentados. Para ellos, caminar largas distancias es parte de sus vidas cotidianas, ya que deben recorrer distancias considerables para ir de una comunidad a otra. Incluso pueden tardar días. En la actualidad, muchos de ellos son reconocidos internacionalmente, ya que varios han participado en ultramaratones en diferentes partes del mundo. Sin ningún entrenamiento o dieta especial, han logrado conquistar los podiums internacionales, ganando así el respeto y admiración por la comunidad internacional, dejando en claro que son nacidos para correr. Un ejemplo reciente fue en 2024. Se trata de 6 mujeres de esta misma comunidad que lograron una hazaña que pocos logran, haciéndose virales en diferentes plataformas de internet, así como en varios medios de comunicación que sorprendieron al mundo entero. Las 6 mujeres participaron en el ultramaratón de relevos llamado The Speed Project, que recorrieron una distancia de 550 kilómetros, sin pausa alguna, día y noche, con un tiempo de 50 horas, siendo este el reto más difícil y exigente que jamás hayan vivido, donde se requiere de una condición física extrema. El evento fue realizado en el vecino país del norte, Estados Unidos, dando comienzo desde el muelle de Santa Mónica en Los Ángeles, California, para finalizar en las emblemáticas letras de Las Vegas, usando sus trajes típicos representando no solo a su cultura, sino a nivel nacional. Liderada por Verónica Palma, contaron sus experiencias en varios medios de comunicación, lo difícil que fue esta travesía, siendo este el reto más exigente que jamás habían vivido. Sin duda, un reconocimiento a cada una de ellas: Verónica Palma, Lucy Nava, Argelia Orpinel, Isidora Rodríguez, Rosa Parra y Yulisa Fuentes. Sin duda, un orgullo del estado de Chihuahua. Quiero reconocer este esfuerzo que ella, como otras personas de Rarámuris, han hecho y han puesto el nombre de la Sierra Tarahumara en lo más alto. Obtuvieron el tercer lugar
no es cualquier cosa. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Verónica Palma. Buenas tardes a todos y a todas. Tengo 12 años participando en las carreras. Este año me tocó ir, pues sí que en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, donde empezamos a correr en las muelles de Santa Mónica y llegamos en Las Vegas corriendo. No soy la única, fuimos 6 mujeres, corrimos en relevo. O sea, fue día y noche, pues fue algo duro, pero pues, aquí estamos y fue una experiencia que nunca había vivido. Es algo que si uno se propone, pues se logra, pero antes que nada, pues te tiene que gustar el correr. En estos momentos, la niña Isabela le va a hacer entrega de este arreglo. Verónica, adelante, mija, se la entregamos como símbolo de el reconocimiento que el pueblo de Maguarichi tiene para ti y que reconocemos tu esfuerzo y tu trabajo. Felicidades. Bajo la sombra de un alamillo, el cielo abierto como testigo en su mirada, dulce y callada. Su piel morena, la más bonita, una sonrisa coloradita con sus enaguas, luz afloreada. Es la tegua que linda y coqueta, que se la vida toda completa, su risa anclada, linda y pausada. Es la tegua que linda chiquilla, con su presencia me hace la vida ilusionada, me trae de un ala. La tehueque. Con su joyera feliz la miro, las zarigüetas en el camino la tarahumara, su tierra amada. Lleva la hueja con el tesguino en este yumari divertido violín que llama a una guitarra. Es la tegua que linda y coqueta, que hace la vida toda completa, su risa anclada, linda y pausada. Es la tegua que linda chiquilla, con su presencia me hace la vida ilusionada, me trae de un ala. Es la tegua que linda y coqueta, que hace la vida toda completa, su risa anclada, linda y pausada. Es la tegua que linda chiquilla, con su presencia me hace la vida ilusionada, me trae de un ala. Bajo la sombra de un alamillo, el cielo abierto como testigo en su mirada, dulce y callada. Su piel morena, la más bonita, una sonrisa coloradita con sus enaguas, luz afloreada. Es la tegua que linda y coqueta, que hace la vida toda completa, su risa anclada, linda y pausada. Es la tegua que linda chiquilla, con su presencia me hace la vida ilusionada, me trae de un ala.
llega feliz la miro, las zarigüetas en el camino la tarahumara, su tierra amada. Lleva la hueja con el tesguino en este yumari divertido violín que llama a una guitarra. Es la tehueque linda y coqueta que hace la vida toda completa, su risa anclada, linda y pausada. Es la tehueque linda chiquilla, con su presencia me hace la vida ilusionada, me trae de un lado. Es la tehueque linda y coqueta que hace la vida toda completa, su risa anclada, linda y pausada. Es la tehueque linda chiquilla, con su presencia me hace la vida ilusionada, me trae de un lado.
Gracias.